Toda iglesia que tiene propósito se mueve en lo sobrenatural. ¿Sabía usted? Y la pregunta es la siguiente: ¿usted se mueve en lo sobrenatural? Toda iglesia que tiene propósito se mueve en lo sobrenatural, o debería moverse en lo sobrenatural. ¿Sabe cuál es el gran conflicto de que una iglesia no se mueva en lo sobrenatural? Es que la gente piensa que lo sobrenatural está exclusivamente para algunas personas. Y yo quiero enseñarles hoy que lo sobrenatural está para todas las personas, para todo el que crea. En la zona de la cordillera tenemos diferentes carteles. Los que han andado por las rutas de la cordillera, no solamente Aluminé, Pehuen o San Martín, donde nosotros nos estamos moviendo, pero en las rutas encontramos varios carteles que dicen peligro, por ejemplo, camino sinuoso, ¿verdad? Encontramos un cartel, peligro, camino sinuoso, zona de derrumbes, ¿verdad? Usted siempre se encuentra esos carteles, animales sueltos, ¿verdad? Siempre se va a encontrar ese tipo de carteles. Yo creo que la iglesia está transitando por una ruta donde el cartel que está puesto en ese lugar dice: usted está transitando en zona de milagros. No me escuchó. El cartel dice: usted, Vida Nueva, está transitando por zona de milagros. ¿Sabe? En vez de esquivarle, cuando usted ve zona de derrumbe, lo primero que hace es abrirse por las dudas, ¿no? Pero esta vez usted no le esquive nada, quédese abajo. Porque lo que es zona de milagros, cuando los milagros se activan en una iglesia, lo sobrenatural comienza a fluir. Y sabe que cuando lo sobrenatural comienza a fluir significa que Dios, el Todopoderoso, el Santo de Israel, el Dios Todopoderoso que está con nosotros, está tomando el control al 100% del lugar. Cuando una iglesia no fluye en lo sobrenatural, es porque todavía está pensando. Porque todavía está pensando. Una iglesia que no fluye en lo sobrenatural es porque todavía está pensando. Si tu célula, tu red o la iglesia no fluye en lo sobrenatural es porque todavía el liderazgo o la gente que está al frente está pensando. Y cuando yo pienso, regularmente la embarro, discúlpeme la expresión. ¿Por qué? Porque Dios se mueve de una manera que yo no puedo entender. Él dice que sus pensamientos son más altos que los míos. Entonces una iglesia que se mueve en lo natural de los pensamientos nunca puede llegar a conocer lo que Dios quiere para la iglesia. Por eso nosotros lo que tenemos que hacer es intimidad con el Señor, meterme en el río de Dios y dejar que Dios me guíe y me lleve por donde Él quiera. Ahora, esto no significa desorden. Tampoco hablo de que uno no se tiene que sujetar a las autoridades. No. Estoy diciendo que tengo que dejar que mi espíritu sea guiado. ¿A cuántos les gustaría tener un don de sanidad, por ejemplo? Perfecto, bien, qué bueno los que levantaron la mano. ¿A cuántos les gustaría? Capaz que usted piensa así como que me van a cobrar una ofrenda después. No. ¿A cuántos les gustaría tener un don de activación de milagros? Por ejemplo, supóngase que usted diga: tenemos un conflicto económico. Bueno, no se preocupe, vamos a llamar al hermano fulano. Él tiene dones para activar en lo económico la iglesia. Y lo llaman a ustedes: fulano, puede venir a orar porque necesitamos activar la economía en la iglesia. ¿A quién no le gustaría estar bien económicamente? Claro que sí. Si hay una enfermedad y el pastor dice: bueno, llamen a fulano porque cuando fulano ora, la sanidad viene al cuerpo de cualquier persona. ¿No le gustaría tener esos dones? Claro que sí. Ahora, ¿sabe que Jesús dijo que haríamos cosas mayores de las que Él había hecho? Jesús fue el primer precursor de pasar la línea de la predicación del Evangelio, de la palabra, a la demostración de la palabra. Porque una iglesia que se mueve en la palabra solamente sin la demostración, le está faltando el factor sobrenatural. Si en la iglesia no suceden milagros, comienza a pensar, si no está pensando más usted, que Dios actuando en la congregación. Deberíamos tener testimonios de milagros todo el tiempo. Y milagros poderosos, no solo que me dolía la cabeza y se me pasó.
sino milagros poderosos. Debería la iglesia funcionar en un ámbito sobrenatural. Y Jesús dijo, muchachos, ustedes van a hacer más cosas. Ustedes van a hacer más milagros de los que yo hice. Abra su Biblia en el libro de Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 12. Yo siento en mi espíritu, amada iglesia, que Dios va a hacer un milagro, va a hacer milagros en esta noche. Y esté preparado porque Dios va a usarlo a usted. Quítese los prejuicios de su mente, de su cabeza, los prejuicios de quién esté predicando o quién sea el pastor o cuál sea el líder que usted tiene al lado. Quítese el prejuicio, porque con prejuicios el Espíritu Santo no fluye. Juan 14, 12 dice, ¿lo tiene? Dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Lo leyó conmigo entonces? Dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y quiero explicarle un poquito esto. El Espíritu Santo estaba con Jesús. El Espíritu Santo estaba con Jesús. Y esto era un problema para los discípulos, que el Espíritu Santo estuviera con Jesús. Porque el Espíritu Santo, al estar con Jesús, Jesús estaba con los discípulos. Cuando Jesús les dice, ustedes van a hacer cosas mayores cuando yo me vaya, a ustedes les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque ya no voy a estar con ustedes, sino que vendrá el Espíritu Santo a nuestra vida y ya no estaré con, sino estaré en. Ya no estará con, sino estará en. ¿Qué significa esto? ¿El Espíritu Santo está en usted o con usted? ¿Está seguro? ¿Está seguro o no? Pero no me diga amén. Amén. No me haga una pregunta. ¿Amén? No, diga amén. Claro. Entonces el conflicto que tenían los discípulos era que al estar Jesús con ellos, solo alcanzaba a estar con 12. Pero al estar en ellos ya alcanzaba a muchas personas. El Espíritu Santo estaba en Jesús, Jesús estaba con los discípulos. Y el hecho de que Jesús estuviera con los discípulos era una limitación para ellos, para que ellos se realizaran como cristianos, hijos de Dios, ya que el Espíritu Santo es la fuerza motora para todos los hechos sobrenaturales que Jesús realizaba. Ahora, Jesús les dice que ellos harían milagros aún mayores a los que Él había realizado. Pero para esto Él necesitaba irse al Padre y que el Espíritu Santo viniera para que ya no solamente estuviera con ellos, sino que ahora estuviera en ellos. En el libro de Hechos, capítulo 1, verso 8, dice: recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y este poder es para testificar con las palabras y los hechos sobrenaturales. Alguien dice, y recibirán poder, y la gente piensa en el hombre araña, en superhéroe que va a volar. Voy a llegar más rápido a la iglesia, pastor, con el poder del Espíritu Santo voy a volar. No. Está diciendo que recibirán poder para no solamente predicar la palabra, sino que demostrar la palabra. Que la palabra no solamente sea palabra, sino que se transforme en un hecho. ¿Me va siguiendo? Ahora, Juan 10:38 dice, se lo voy a parafrasear, Juan 10:38 dice que si no creen por la palabra de Jesús, van a creer por los hechos. En otras palabras, el texto es más largo, pero se refiere a eso. Si no creen por la palabra, van a creer por los hechos. Y en el libro de Juan mismo, capítulo 4, verso 48, dice, entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios, no creerán. Por eso es necesario, amada iglesia, que una iglesia de esta talla se mueva aún más de lo sobrenatural, porque yo sé que se mueven en lo sobrenatural, sé que en esta iglesia hay milagros, ¿sí o no? Hay milagros y hay milagros poderosos, pero es necesario que esta iglesia comience a ser conocida por los milagros que suceden acá adentro. La gente va a querer venir por lo que está sucediendo, porque mire, el problema de la gente es que la gente no tiene problema con Dios, tiene problema con la iglesia, y por eso a veces la gente no viene a la iglesia por los que estamos adentro.
Porque hemos sido de tan mal testimonio muchas veces que no permitimos con nuestro testimonio de que la gente venga. Pero Dios hace transformación de personas, pero ellos no lo saben. Hay transformaciones de gente acá adentro, gente que vivió una mala vida antes y hoy acá adentro viven una buena vida y lo conocemos, pero la gente de afuera no lo conoce. Por eso es necesario, para romper con los prejuicios de esa gente, es que la iglesia comience a moverse en planos sobrenaturales y que la iglesia comience a moverse no solamente en la predicación de la palabra, sino que en la demostración de la palabra. Para allá vamos, ¿está listo? Ahora, diga cosas mayores. Jesús dijo que haría cosas mayores a las que él había hecho. Vamos a ver algunos milagros que hicieron los discípulos que Jesús no hizo. ¿Sabía usted que hay milagros en la Biblia que hicieron los discípulos que Jesús no hizo? Fíjese que el libro de Juan termina diciendo que no se podrían escribir todos los hechos de Jesús en la Biblia, no alcanzarían los libros. Sin embargo, hay milagros que Dios hizo a través de los discípulos que no hizo a través de Jesús. ¿Quiere conocerlos? Porque algunos me están mirando como diciendo, esto es herejía. Hechos 5:15. Búsquelo para que me siga, o si alguien lo busca y diga si estoy errando o no. Hechos 5, capítulo 5, verso 15, dice: como resultado del trabajo de los apóstoles, la gente sacaba a los enfermos a la calle en camas y camillas para que la sombra de Pedro cayera sobre algunos de ellos y sean sanados. Ese milagro no lo hizo Jesús. Qué copado sería, ¿no? Ir caminando y que la sombra vaya sanando. La sombra mía es un poco más grande, así que pueden poner 2 o 3. Se sanan. Otro milagro, Hechos 19:12. Dice: cuando ponían sobre los enfermos pañuelos y delantales que apenas habían tocado la piel de Pablo, quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. Era como que si tuviéramos una servilleta y yo en este momento me secara el sudor de mi frente y la dejara acá y usted viniera a agarrar esa servilletita y la llevara y se la pusiera a un enfermo y ese se sana. Eso hacían. Dice que era ropa o paños que Pablo apenas tocaba. La gente los venía, los traía, se los ponía a los enfermos y los enfermos sanaban. Ese milagro tampoco lo hizo Jesús. Ahora Dios permitió que los discípulos vivieran e hicieran milagros para respetar su palabra, que la iglesia y los discípulos harían cosas mayores de las que él había hecho. Ahora, estamos viviendo en un tiempo donde podemos funcionar en el poder de lo sobrenatural con cosas aún mayores de las que el mismo Jesús hizo. Debemos esperar que las maravillas que Jesús hizo también las podamos hacer nosotros y aún mayores. Dios siempre quiere actuar a través de nosotros porque necesita, mire, escuche bien, Dios necesita un componente mío para poner un componente suyo y así generar un milagro. Diga conmigo, factor natural. De todos los milagros que Jesús hizo, utilizó la acción de personas naturales para realizarlo. Vamos a ver algunos de los milagros. Y le voy a leer, si quiere anotar solamente y si lo busca rapidito, así yo empiezo y no demoramos tanto. Hechos 9, del 10 al 12, dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judá a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. La pregunta es, ¿dónde estuvo allí el detonador del milagro? A ver. En la obediencia de Ananías. En la obediencia de Ananías no es gran ciencia. Ahora, fíjese que dice así:
Quiero que me preste atención y participemos. Ananías le dice, Ananías, ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de un tal Simón y ahí estará un asesino de cristianos. ¡Wow! Porque aquí suena diferente. Saulo en ese entonces no era el gran Pablo, era un asesino de cristianos. Mientras él iba rumbo a seguir con su trabajo, con su trabajo, sí, el Señor lo tira del caballo literalmente, cae y queda ciego. Entonces se lo llevan a la casa de un tal Simón y allí hubo la oración y todo esto que leímos recién. Ahora, dígame una cosa, présteme atención y trate de pensar en lo que le voy a decir. ¿No era más fácil para el Señor tirarlo del caballo, dejarlo ciego, darle un par de palmazos y decirle, Saulo, déjame de perseguir a la gente porque acá se te arma la podrida? Y listo, ¿está? Sí, listo, recobra la vista. ¿No era más fácil? ¿No era más fácil que, así como le había quitado la vista, darle la vista de vuelta? Ahora, ¿por qué lo tuvo que mandar a la casa de Simón y después llamar a un tal Ananías de por acá lejos? Dígame una cosa, que Ananías se ponga la túnica, se ate las sandalias y que encima salga con un poco de fiaca y temor porque era un asesino de cristianos, rumbo, buscando encima la calle que se llama derecha. Encima de esa zona no hay ninguna que sea derecha. Son todas así. Ahora, dígame, ¿esa actitud de Ananías fue natural o sobrenatural? Usted levantarse a la mañana, ponerse pantalones, ponerse pollera, pintarse un poco, ¿es sobrenatural o natural? ¿Qué de sobrenatural tiene que Ananías se pusiera las sandalias, se pusiera el vestido, las sandalias, saliera y caminando a ver calle derecha al 315, al 13, acá está. Eso no es, eso es natural. ¿Me va siguiendo? Es necesario que nosotros hagamos lo natural para que Dios haga lo sobrenatural. Le hago otro ejemplo, otro milagro. Juan 11:39. Le voy a dar versículos y voy a parafrasear los textos para que podamos ir más rápido. Jesús resucita a Lázaro, ¿verdad? ¿Conoce la historia? Todos conocen la historia. Jesús resucita a Lázaro, es materia de escuela bíblica, escuela dominical. Jesús resucita a Lázaro. Imagínense, vea este cuadro, por favor. Lázaro, allá atrás, dentro de la cueva, la piedra puesta, Jesús de este lado, con toda la gente viendo, y Jesús mira hacia la tumba y le dice, Lázaro, ven fuera. Y de adentro yo me imagino que se escuchó, córreme la piedra. Claro, porque Lázaro, ven fuera. Sí, vivo, pero corre la piedra. El milagro lo hizo Jesús, ¿verdad? Pero le dijo a la gente, corran la piedra. Ahora, ¿no hubiese sido más fácil, más copado, más canchero el milagro si Jesús hubiese dicho, Lázaro, ven fuera, corre la piedra? Bueno, así como tipo Spider-Man con la piedra al costado, ¿sí o no? Que Jesús hubiese mirado la piedra y la piedra hubiese empezado a mover, ¡wow! Era el milagro completo, ¿no? Porque está bueno. Está bueno. Yo si hubiese hecho la película con le hubiese dicho, versión Eduardo Vergara, corrió la piedra con poder sobrenatural. Pero no lo hizo así. ¿A quién usó? A unos par de tipos que empujaron la piedra y encima les costó, transpiraron la gota gorda. Encima después lo sacaron y les dice, sáquenle las vendas, desátenlo. ¿No era más fácil que Jesús hiciera, sal fuera y Lázaro saliera así, todo traje, corbata, iglesia en Nazareno, vida nueva acá, adelante? Doy testimonio de una resurrección. ¿No era más fácil? Lucas 17:14. Lucas 17:14 es la historia de que Jesús sana a unos leprosos. Antes de decirle, sean sanos, les dice, vayan y muéstrense al sacerdote. Y los discípulos, acá adelante, ¿no? Acá. ¿Y no nos va a orar? No, vayan y muestren al sacerdote. No me va a echar aceite, no. Vaya y muéstrese al sacerdote.
Ahora imagínense que los discípulos salieron caminando hacia el sacerdote y a medida que ellos iban caminando, dice la Biblia que fueron sanos. Ahora, ¿no era más fácil que Jesús le dijera a los leprosos, sean sanos, y la piel le comenzaba a ser así? Era como que era más creíble, ¿no? No, pero Jesús los mandó. Y los tipos dijeron, ¿será que nos sanamos? ¿Será que nos sanamos? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo se iban manejando ellos? No sé. Pero usó a las mismas personas para darle sanidad. Mire otro, Marcos 2:5. Dice la Biblia que habían unos amigos que llevan a un paralítico, rompen el techo de un lugar y hacen bajar al paralítico. Rompen el techo, bajan al paralítico y miren la respuesta de Jesús. Jesús dice, al ver la fe de ellos, ni siquiera lo miró al paralítico. ¿Sabe lo que le dijo al paralítico? Tus pecados te son perdonados. Yo me imagino que el tipo acostado en la silla. ¿Qué me importan los pecados? Yo quiero salir caminando. Sin embargo, al ver la fe de ellos, sanó al paralítico. Sucedió, fue un milagro, ¿sí o no? Utilizó. Ahora, Juan 9:6. Jesús sana a un ciego untándole barro en los ojos. Jesús sana a un ciego untándole barro en los ojos. ¿Sabe lo que hace Jesús? El ciego viene a tienta, no entendía nada. ¿Jesús qué hace? Escupe el suelo, hace un barrito, le pone barro en los ojos y le dice, mire, présteme atención, porque estos milagros que le estoy contando, léanlo en la Biblia, son así. Jesús le dice, ahora, anda al estanque de Siloé y lavate. Yo imagino al ciego, ajá, derecha o izquierda, ¿para dónde está el estanque? Era ciego. ¿No era más fácil que Jesús lo sanara ahí, soplara en sus ojos y el tipo, ¡oh, veo! Y todo el mundo aplaudiendo a Jesús, estaba todo hecho. No, pero lo mandó al estanque. Imagínense si el ciego va caminando pensando, y si no me sano y encima quedo todo embarrado, ¿qué va a decir la gente? ¿Se da cuenta de lo que está pasando? Lo que pasa es que estos testimonios que yo le muestro acá, son testimonios que vivimos todos nosotros. Pero nosotros muchas veces no recibimos el milagro porque no obedecemos. Todos ellos hicieron lo que Jesús les dijo. ¿Usted hace lo que Jesús le dice? No me responda. Diga conmigo, la sobrenaturalidad de Dios. Lo que para nosotros es sobrenatural, para Dios es natural. Él hace milagros naturalmente. Su naturaleza natural para nosotros es sobrenatural. Porque Dios hace un milagro grande sobre un lugar y a los ángeles y todos los que están ahí con Él no se les mueve un pelo. ¿Sabe por qué? Porque esa es la naturaleza de Dios. Pero nosotros acá abajo vemos y decimos, ¡wow! ¡Qué milagro! Sobrenatural. Definición de lo sobrenatural. Dijimos que Dios era naturalmente sobrenatural, ¿verdad? Es sobrenatural por naturaleza. Y yo soy totalmente natural. Diga conmigo, yo soy natural. Al natural, así, no en aceite, sino al natural. Estoy al natural. Ahora, présteme atención, ¿qué es la definición de lo sobrenatural? Lo sobrenatural es lo natural de Dios sobre mi naturaleza. La conjunción de la gloria de Dios natural, la naturaleza de Dios, que es la naturaleza sobrenatural, esa naturaleza apoyada sobre mi naturaleza se transforma en algo sobrenatural. ¿Usted me entiende? Se lo repito, mire qué difícil. Me costó entender esta parte. Que Dios, su poder, su gloria, su maravillosa presencia se apoye sobre mi naturaleza es lo que se le llama sobrenatural. Por eso una iglesia que se mueve en lo sobrenatural significa que sobre la iglesia está el poder y la gloria de Dios. La iglesia es solamente un recipiente donde Dios apoya su gloria. ¿Quiere ser sobrenatural? Aplaudan al Rey de Gloria entonces. Ahora, esto hace que Dios pueda usar a cualquiera.
Y no digo que usted sea cualquiera, estoy hablando de que a todo el mundo. Si usted está hoy aquí, Dios lo puede usar. Los milagros y el poder sobrenatural no es propio de ministros, de pastores, de apóstoles o de gente ungida de enlace. Si la naturalidad de Dios está sobre esta iglesia, déjeme decirle que usted está caminando en lo sobrenatural. Entonces lo que tiene que hacer usted es extender la mano y animarse, porque sobre usted está lo que va a hacer que el milagro suceda. Algunos me miran como diciendo, ¿será? Le hago el desafío. Ahora, lo natural es una participación necesaria de lo sobrenatural de Dios. Mi naturaleza es lo que Dios necesita para que un milagro suceda en una iglesia. Le hago esta pregunta. ¿Cuántos aquí necesitan un milagro? Ah, estamos re bien entonces. Pastor, felicidades. La iglesia está al 100%, ninguno necesita un milagro. ¿No necesita milagro? Pero dígalo entonces, no tenga miedo, si no le vamos a cobrar nada. Si levantan la ofrenda no es culpa mía. Pero, ¿necesita un milagro? ¿Cuántos necesitan un milagro aquí? ¿Y usted cree que hoy lo puede recibir? Bien. Ahora, ¿qué se necesita para que haya una manifestación sobrenatural? ¿Qué se necesita para que haya una manifestación sobrenatural? Se necesitan 5 cosas. Y esto sí le pido que le preste atención y con esto ya estoy terminando. Primero, diga conmigo, propósito. Siempre que Dios quiera hacer un milagro, lo va a hacer con un propósito. Va a tener un fin, va a tener un porqué. El propósito siempre bendice al portador y a los demás. No existen propósitos egoístas. Siempre hay un propósito y los propósitos no son egoístas. Siempre te bendicen a ti y el milagro que te bendice a ti siempre va a bendecir a otros. Primer punto. Segundo punto, diga conmigo, obediencia. Nadie puede participar de un milagro sin primero haber obedecido la voz de Dios. O sea, a través de la Biblia, a través de una manifestación del Espíritu Santo a su corazón o a través de la revelación de sus líderes o pastores. Note esto. ¿Qué hubiese pasado? Y acá sí necesito que me responda. ¿Qué hubiese pasado si cuando Dios le dice a Ananías, necesito que vayas a la calle que se llama derecha, busques un tal Simón, allí vas a encontrar a un tal Saulo y le vas a tener que poner la mano encima para que recobre la vista? ¿Qué hubiese pasado si Ananías le hubiese dicho, no quiero ir? Pero Ananías, te estoy mandando, quiero ir, que mandarlo al otro. A mí siempre me mandan a limpiar el templo. ¿Para qué? Todo el tiempo ando acá. Yo soy el primero que llego, soy el último que me voy porque no mandan a otro. ¿No hay otro líder? Imagínense, ¿qué hubiese pasado? Dígame, a ver, ¿qué hubiese pasado si Ananías no hubiese ido? ¿Qué hubiese pasado? ¿No tendríamos a Pablo? Manda a otro. Es así de sencillo. ¿Sabe por qué iglesias ven que en otros lugares suceden milagros y en la iglesia donde estamos siempre así, somos 4, 20, 25 y no pasa nunca nada? Le oramos a uno porque se le salga la muela y al otro día lo encontramos con dentadura entera porque no funcionó el milagro. Queríamos que se sanara de la muela y tuvimos que comprarle dentadura, pastor. No sabe lo que fue. Porque la iglesia no se mueve en lo natural. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que hacer como Ananías. Ananías, andate a la calle que se llama derecha, busca a un asesino de cristiano, poné las manos que recobre la vista porque yo tengo propósito con él. Amén, Señor, ahí voy. Y salió Ananías. Y ahí lo tenemos a don Pablo. Si Dios le envía una orden a usted para que usted se mueva, y usted está sentado así como ahora mirando, escuchando la predicación, de repente Dios le dice, mañana tienes que ir y poner las manos sobre ese enfermo que yo te estoy poniendo hace rato, y vos tenés que hacer así, me paro, listo, mañana, 8 de la mañana, pongo, agendo y salgo a orar por ese alguien.
¿Sabe por qué no suceden los milagros? Porque los cristianos somos flojos. Porque decimos, Dios te está marcando que tenés que ir. Pero vos decís, bueno, no sé, no, yo creo que el diablo me está confundiendo, me quiere exponer. El diablo me quiere exponer para que la gente hable mal de mí. Mire, mire lo que me pasó. Un día va un nene que tenía un problema con un piecito torcido. Y yo sentí en mi corazón que el Señor me dijo, orá por los pies. Mire lo que pensé. Yo dije, Señor, gracias por tener tanta confianza, pero si no se sana la gente va a pensar mal de mí. Y alguno va a decir, el pastor no ora ni ayuna, porque veo que cuando uno ora y no se sana, mire, hemos orado por gente y se murió. Si quiere pase y le oramos. El gran conflicto de esto es que la obediencia no tiene que ver con razonamiento. Si yo razono, pierdo. Diga conmigo, necesito fe. Todos los milagros expresados en la Biblia necesitaron una porción de fe. Alguien decidió confiar, decidió creer que Jesús puede, decidió creer que la iglesia se puede mover en milagros. Una iglesia que no tiene fe en los milagros es una iglesia que se estanca, que va a dejar de crecer. Diga conmigo, tenemos fe. Cuarto punto, necesita una necesidad extrema. Porque si usted tiene $1 millón y dice, Señor, dame un 0 kilómetro, no es un milagro. Si usted tiene los recursos para que el milagro suceda, no es un milagro. El milagro viene cuando usted dice, no sé de dónde voy a sacar, pero mañana tengo que pagar la luz porque me la corta. Y al otro día aparece un hermano que sintió en su corazón de llevarle una ofrenda. Mire, nos ha pasado. Nos ha pasado. Ha pasado con gente que tiene grandes deudas y al otro día el Señor comienza a traerle gente que le pagó deudas que nunca había podido cobrar y se las pagaron y con eso pudo suplir. Y el Señor le mostró que en medio de la necesidad Dios actúa. Dios necesita una necesidad extrema de una persona. Ese es el escenario perfecto para que Él pueda hacer un milagro. Así que si usted está diciendo, yo estoy en una necesidad extrema, yo necesito un milagro, ese milagro sucede. Por eso al principio yo le pregunté, ¿usted necesita un milagro? Y usted dijo, bostezó y después dijo, sí, yo creo que necesito un milagro. Cuando alguien tiene una necesidad extrema, uno dice, ¿cuánto necesitan milagros? Yo necesito, yo, primero. ¿Por qué eso es necesidad extrema? Si no, te sobra. ¿Sí o no? Como a los primeros días del mes, ¿vio cuando uno cobra recién? Que anda holgado. Pero por el 28 y el 29 anda todo destrozado. Como último punto, se necesita un factor natural. Y acá la pregunta del millón es, ¿qué es un factor natural? ¿Quién es un factor natural? Acá. Se lo acabo de decir. ¿Qué es un factor natural acá? Usted puede ser portador de milagros en esta misma noche. Amén. ¿Está dispuesto a ser un agente portador de milagros? Amén. ¿Quiere ver que su vida, su economía, sus generaciones cambien y comiencen a ser un potencial en el mundo, que ya no le estén diciendo lo que tiene que hacer, sino que se levantará como autoridad y comenzará a operar en el poder de lo sobrenatural? ¿Se anima usted? Amén. Amén, ahí está. Claro que sí. Y le pregunto de nuevo, ¿usted necesita un milagro? Amén. ¿Cuántos necesitan milagro? Pónganse de pie, solo los que necesiten un milagro, pónganse de pie. Mire, todos los que necesitan milagro. ¿Cómo? ¿Qué milagro? Sanidad. Necesita liberación. Necesita un milagro económico porque ya no doy más, pastor. Necesito que Dios haga algo sobrenatural. Necesito que Dios ponga su mano poderosa sobre mi vida, porque si no de hoy no pasa, Señor, necesito la sanidad. Necesito un milagro, Señor. En Aluminé una hermana me preguntó, pastor,
Dentro de los milagros entran los maridos. Sí, sí, entran también. y hoy está casada, los pastores la conocen. Pastor, dentro de los milagros entran los maridos. Sí, sí, entran. Ahora, después lo van a tener que educar de alguna manera, pero entran. El punto es que un milagro es todo lo que venga a cambiar tu vida y no sea solo para alardear. Un milagro es lo que va a cubrir esa necesidad extrema que usted tiene. Ahora, ¿cree que Dios puede hacer un milagro en esta noche?